Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues ya estamos aquí en nuestra séptima sesión de este año del Seminario Permanente de IGLOM. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Y pues en esta ocasión tenemos reservada pues una gran exposición de la doctora María Esther Morales Fajardo. La doctora María Esther Morales Fajardo nos va a hablar de la paradiplomacia en gobiernos locales, el caso de los municipios mexicanos. Es un tema que nos interesa mucho porque como consideramos a los gobiernos municipales como lo local, siempre nos quedamos en lo local y nunca vemos las posibilidades y como sabemos hay muchísimos ayuntamientos que están haciendo acuerdos permanentemente con gobiernos de otros países, recibiendo apoyos, etcétera, de las que nos va a hablar la doctora María Esther Morales Fajardo. Bueno, bienvenida, doctora María Esther, bienvenida Fabiola, gracias Eva, y a todas y a todos los que nos están acompañando por Facebook y también por las redes sociales de IGLOM y del Colegio de Jalisco. Eh, Me voy a permitir dar lectura muy rápida a un resumen curricular de la doctora María Esther Morales. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales por la UAM Xochimilco. Es investigadora titular del CRIM de la UNAM, profesora de asignatura de la Facultad de Economía de la UAMEX y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesora visitante de Programa de Posgrado de Relaciones Internacionales Santiago Dantas y del Instituto de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal Paulista Julio de Mesquina Filo en Sao Paulo, Brasil, en el Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales en España y ponente invitada al programa de transformación económica verde en América Latina de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Actualmente desarrolla el proyecto de la UNAM con financiamiento Competitividad o Complementariedad, la relación México-Brasil en el marco del regionalismo latinoamericano y participa en otros proyectos con la Universidad de Brasilia. Entre sus principales preocupaciones también y publicaciones destaca Strategic Regionalism of the Pacific Alliance, An Outlook Through the Investment en el Journal de Globalization Studies. Pues nada, sin más preámbulo, damos el uso de la palabra y bienvenida y muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, doctora Ceci. Muchas gracias aquí a la red de IGLO por esta distinción, por haberme invitado el día de hoy. Y voy a permitirme compartir la pantalla para que ustedes puedan ir viendo también la presentación. Espero que ya la puedan ustedes observar ahí. Justamente como la doctora Ceci decía, bueno, pues el caso que hoy nos reúne es hablar, discutir, ¿no? Ver un poco cómo se mueven los gobiernos locales en el ámbito del sistema global. Un poco el índice en el cual tengo estos puntos, ¿no? Que espero no agobiarlos y hacer la presentación en los tiempos indicados. Empezando justamente para ver cuál es este contexto, ¿no? ¿Por qué surge esto que nosotros llamamos paradiplomacia en los gobiernos locales? ¿Cuál es el marco legal también desde nuestro contexto aquí en México? ¿Pueden o no los municipios hacer relaciones internacionales? Los casos prácticos, las modalidades en las cuales los municipios, ayuntamientos hacen este tipo de trabajo y sobre todo los retos y las oportunidades que encaran el día de hoy estos gobiernos locales. Entonces, este va a ser la propuesta que yo les hago. El objetivo justamente es observar y discutir sobre esto que denominamos como paradiplomacia como una herramienta, más que como un concepto teórico, como una herramienta que puede ser utilizada desde los gobiernos locales y que ciertamente tiene muchos retos aún por cubrirse, necesita una consolidación, por supuesto. No todos los municipios en México ni siquiera saben, digamos, que pueden ellos hacer una acción internacional. Y eso, bueno, representa también importantes obstáculos, retos, dificultades, sobre todo en la concreción de estas capacidades o formación de capacidades locales para los gobiernos en México.
Pero ¿cómo surge esto que llamamos acción internacional? Bueno, para los internacionalistas, y me pongo ahí un poco en el papel de docente, ¿no? Cuando hablamos sobre las principales teorías de las relaciones internacionales, y yo sobre todo las doy un poco de manera cronológica, y llegamos a los años 80, cuando el mundo vive pues un boom sobre las comunicaciones, sobre los transportes, empieza lo que denominamos como la globalización contemporánea porque el mundo de la posguerra pues estaba prácticamente ya llegando a su fin, estábamos muy cerca de la disolución de la Unión Soviética, de la caída de todos los gobiernos comunistas, socialistas y la emergencia del poder en ese momento se identificaba como una potencia global, pero que traía ya consigo pues a otros actores importantes, sobre todo el caso de las empresas transnacionales que detonaron como importantes artífices en el comercio, en las finanzas internacionales, por supuesto en las comunicaciones y en el transporte. Toda esta revolución en la tecnología, en la computación, pues dio voz a actores que antes a nivel global no los teníamos identificados y que el Estado-nación en su forma tradicional, ese Estado westfaliano, ¿no? Tuvo que ir acoplándose a estas nuevas dinámicas. ¿No? Entonces ya no eran solamente empresas globales, ya no solamente eran organismos internacionales, no solamente era la acción de la sociedad civil, sino también los gobiernos subnacionales. Y por gobiernos subnacionales no quiero identificar únicamente a los municipios, sino también las entidades federativas, las provincias, ¿no? Como en otros países se les conoce, pero también toda una red como dicen algunos autores, una red transgubernamental donde también se empezaron a tejer justamente las relaciones internacionales. Cómo no solamente los gobernadores de entidades salían a otros países en busca de recursos, como los presidentes municipales lo hacían, pero también los legisladores, pero también, digamos, la sociedad civil. Entonces tenemos todo un entramado donde empezamos a identificar justamente un mundo turbulento, ¿no? Una interdependencia compleja que es uno de los enfoques teóricos específicos de las relaciones internacionales, donde interviene, digamos, la formación desde una posición muy neoliberal institucionalista, la importancia que tienen justamente las instituciones, sí formales, pero también las no formales, que eran donde tenían cabida todos estos actores para dar y delinear, hablar sobre las temáticas a nivel global. ¿Cuáles eran entonces las prioridades en ese momento? Era la economía, era el medio ambiente, eran los derechos humanos, eran los derechos de los animales, las minorías étnicas. Era todo un entramado, digamos, de temas y temáticas que incluían la presencia del Estado-Nación en su forma tradicional, pero también a estos nuevos actores. Y esto pues hizo justamente que los municipios empezaran a detonarse como actores importantes que no podían dejar de verse en las relaciones internacionales, en un sistema global ya mucho más turbulento con la presencia de muchos más actores. Y es ahí cuando algunos autores, justamente algunos teóricos, empiezan a hablar sobre este término que ellos denominan como paradiplomacia, un poco para diferenciarlo justamente con la diplomacia tradicional que enmarca las acciones, las actividades que tradicionalmente había realizado el Estado-Nación en su forma tradicional, perdón por la redundancia, y cómo íbamos entonces digamos, a tener la acción de estos nuevos actores. Y bueno, esta definición que da Mesa Bedoya me gustó mucho porque lo coloca como una herramienta, un instrumento que pueden tener justamente los municipios para ahondar en soluciones que por sí mismos ellos no podrían resolver, pero que también quizá el Estado en la federación, digamos, no ha hecho tampoco caso de ellos y que sobre todo repercuten justamente en el desarrollo local, en la formación de capacidades, en el enfrentamiento de oportunidades que impactan en el desarrollo local.
Y bueno, pues tenemos entonces también a otros autores que nos hablan de la importancia, ¿no?, de la gobernanza multinivel, que es en el ámbito de las relaciones internacionales, es en la Unión Europea en donde más se ha estudiado cómo diversos actores intervienen para la formación de una política regional que abarca a más de un Estado-nación, porque tienen que ver justamente con la distribución de recursos, pero también la cesión de soberanías que impactan a dos o más Estados-naciones. Y de ahí que la importancia justamente de estos actores subnacionales a nivel local o a nivel federativo, pues vaya teniendo muchísima más importancia. En general, la paradiplomacia nos hace distinción sobre la acción internacional justamente que tienen estos actores. Y pues justamente en la diferencia de cómo opera la diplomacia a nivel federal, donde es el Estado-nación, el ejecutivo, el que tiene, ¿no? Donde cae la responsabilidad en la ejecución de la política exterior. Entonces ahí, digamos, empiezan a ver algunos elementos fundamentales para que a los estados, a los municipios, se les considere como partícipes justamente de esta paradiplomacia. Y la pregunta entonces empieza a distinguirse por cuáles son los elementos, qué motiva al municipio a encontrarse, a ir caminando hacia una acción internacional. Yo les diría que de todas las que tenemos aquí, prácticamente o casi la única que ejercen los municipios cuando tienen, sobre todo los municipios en México, la oportunidad de hacerlo es por un incentivo económico. Se van para atraer mayores flujos de inversión extranjera directa hacia sus territorios, ¿no?, para incentivar la productividad, para incentivar el empleo, para promoverlos comercialmente, financieramente, y es digamos, de los casos más emblemáticos que tienen los municipios. Uno, por ejemplo, que ha hecho mucho de esta actividad y que lo tiene hoy en día formalizado es la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con el Invest Monterrey, que es prácticamente una feria, bueno, se concreta muchas veces en una feria de atracción de empresas de otros países para promover justamente la productividad en esta entidad federativa. Pero no es la única actividad en la cual, digamos, los municipios se mueven. También, pues depende mucho de el contexto del lugar, yo diría inclusive de la ubicación geográfica que tienen los municipios, porque no todos pueden moverse en ese mismo sentido. Tendremos municipios que puedan estar más alentados quizá por un factor turístico, un factor cultural, porque en su zona, en su región, es la actividad, digamos, que más se desempeña. Podemos pensar, por ejemplo, en el caso del Caribe mexicano, en el caso del sureste mexicano, ¿no?, donde la cultura, la gastronomía, ¿no?, las playas, las ciudades coloniales, hacen justamente que estos municipios pues tengan interés de promocionarse a nivel internacional. Pero también hay elementos como los problemas globales, que son los que aquejan a estos municipios y tienen la necesidad de involucrarse en este tipo de actividades, como pues los problemas transfronterizos, la seguridad, sobre todo la violencia, las migraciones, ¿no?, que son, que tradicionalmente en México, yo diría, fueron actividades internacionales que se desarrollaron sobre todo en la frontera norte, pero que hoy vemos, por ejemplo, el caso de San Luis Potosí, que desarrolla un acuerdo con ACNUR, con una agencia especializada de Naciones Unidas, para el tratamiento de migrantes o de personas que migran a través de este territorio, cómo proporcionarles asesorías, protección en sus derechos humanos, algún tipo de asilo en el transitorio en lo que llegan a su lugar de destino. Por supuesto está el caso también de la cooperación científica y técnica, y muchos de estos programas PRONACES que antes teníamos en CONACYT y que hoy son más bien proyectos científicos por convocatorias con temáticas muy específicas, ¿no? Hace un momento yo estaba en una
charla justamente con la subsecretaria de la CECITI y hablaba de cómo estos PRONACES se fueron ahora delineando a partir de la intervención de actores en los gobiernos locales para proporcionar elementos desde la ciencia y la tecnología que puedan resolver problemáticas muy acotadas a los terrenos. Por ejemplo, el caso de la cuenca del río Lerma, cómo sanearla, ¿no? Y entonces se hace, digamos, una convocatoria en torno a este tipo de problemáticas y, bueno, pues se resuelven problemas muy focalizados en los territorios. Y por supuesto, los incentivos políticos, ¿no? Que buscan justamente que un municipio pueda proyectarse a nivel internacional para pues tener mayor visibilidad, para inclusive hacer contrapesos, ¿no? En el nivel federal o en el nivel estatal y que pueda tener a partir de ahí pues pueda conseguir pues muchos más recursos. Entonces vean que es una gama importante de factores que incentivan justamente que los municipios puedan hoy estar siendo partícipes de las relaciones internacionales, participar en esta paradiplomacia o actividad internacional como sujetos. Desde el ámbito legal mexicano, nos preguntaríamos si los municipios pueden hacer en estricto sentido relaciones internacionales. Bueno, pues observaríamos en primera instancia que no. El único ámbito legal que tiene esta capacidad jurídica para hacerlo, pues es el gobierno federal, el ejecutivo, ¿no? El Senado de la República en algunas facultades. Pero los municipios, digamos que no estarían facultadas a partir de esa visión tradicional de la política internacional. Sin embargo, bueno, ustedes son más conocedores de lo que es justamente el artículo 117, ¿no? Que le permite justamente, y el 115 en primera instancia, que es el que le permite esta autonomía, ¿no? A los municipios y que les dota de esta capacidad jurídica para poder hacer acuerdos en lo que digamos, en materia de una consolidación o necesidad del patrimonio que la ley le confiere, ¿no? En cuanto, por ejemplo, cuestiones como agua potable, alumbrado, ¿no? Mercados, panteones, qué sé yo, seguridad pública inclusive. Y bueno, pues a partir de ahí, podríamos decir que entonces hay un resquicio, un elemento legal que les permitiría entonces hacer coaliciones, ¿no? Hacer, digamos, algún tipo de acuerdo con agencias. Nunca un municipio puede hacer un acuerdo o un tratado internacional con un gobierno federal, ¿no? Porque, pues, digamos, el marco general o la facultad que tiene solamente recae en el Ejecutivo, pero sí puede tener, digamos, otros elementos que le permiten los artículos 117, 124 y 115, como ya lo mencioné, ¿no? Sobre todo el artículo 117, ¿no? Que es un listado que dice de las facultades que no tienen los estados de la federación y digamos, las entidades subnacionales, los municipios, también tendrían implicaciones en ello, ¿no? Un municipio, como les mencioné, pues no puede celebrar un tratado internacional en el marco del derecho internacional público, pero puede hacer acuerdos vinculantes, siempre y cuando esté facultado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mientras que el artículo 124, pues es un principio de residualidad para los estados y dice que, bueno, pues las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales pueden estar reservadas a los estados o a la ciudad, por ejemplo, en este caso a la Ciudad de México. Y aquí, bueno, pues la Constitución, aunque no le da, digamos, al gobierno federal el monopolio de todas las actividades en el marco de las relaciones internacionales, los municipios entonces podrían caber en esta residualidad de ciertos tipos de acciones que podrían, digamos, colarse por ahí y hacerlas. Entonces vean cómo tenemos, digamos, estos hoyos legales, pero también a la vez estos vacíos que le permiten en el marco de nuestra Carta Magna, pues meterse ahí para ser estos actores de la paradiplomacia. A pesar, reitero, de que legalmente, a través de la ley de celebración de tratados, los municipios están facultados para hacer
cierto tipo de acuerdos internacionales, siempre y cuando tengan como eje rector a relaciones exteriores o, digamos, vayan con el acompañamiento de relaciones exteriores, pueden utilizar estos acuerdos que en la paradiplomacia se les conoce como acuerdos interinstitucionales, que formalmente deben de estar protocolizados en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero vean ustedes que solamente un 6% de estos municipios mexicanos encuentran o tienen formalizados, protocolizados los acuerdos interinstitucionales en el marco de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se concentran básicamente en los movimientos de capitales, atracción de inversión extranjera directa, problemas fronterizos, actividades turísticas o industriales, ¿no? Estos son, digamos, como el tipo de acuerdos donde más se inscribe la acción internacional de los municipios. ¿Qué casos de estudio vamos observando que tenemos? Y aquí me permití hacer una breve revisión de la literatura, no es por supuesto exhaustiva, sobre la cual podemos ver cómo nuestros municipios han participado como agentes de las relaciones internacionales. Tenemos, por ejemplo, el caso transfronterizo de Reynosa, Tamaulipas, en un acuerdo de cooperación con McAllen, Texas, ¿no? La idea es poder desarrollar un corredor industrial, comercial, bajo este eslogan de dos naciones, una ciudad. ¿Y cómo hacen digamos, estos acuerdos los municipios? Teóricamente, los municipios tendrían que tener una oficina de relaciones internacionales, una oficina de asuntos internacionales. En el caso de nuestras 32 entidades de la República, es prácticamente común que observemos una oficina de asuntos internacionales. En ese sentido, digamos que la paradiplomacia en un nivel más alto de las entidades federativas está mucho más visibilizado, mucho más ejecutado. Pero en el caso de los municipios, no. Y yo a mis alumnos siempre les digo, si los ayuntamientos, si los presidentes municipales tuvieran verdaderamente esta visión global de tener una actuación territorial, pero con una repercusión global, todos los municipios, los más de 2.500 municipios que tenemos en México, tendrían una oficina de asuntos internacionales y bueno, todos ustedes teóricamente tendrían empleo, ¿no? El problema es que muchos justamente de nuestros presidentes municipales, de nuestros funcionarios públicos, no tienen esta visión. Y bueno, pues como lo veremos en el caso de los retos, pues implica justamente que como muchas de las políticas en nuestro país, pues no son políticas de Estado, sino son políticas de gobiernos temporales. No tienen objetivos de largo plazo y eso hace que, bueno, pues la formación de capacidades se vaya disminuyendo, si no es que se vaya perdiendo, ¿no? Este caso, por ejemplo, de Reynosa que yo les hablaba, pues bueno, se ha, digamos, mantenido, pero pues tiene también elementos que también actúan en contra o ejercen presión justamente cuando intentan los municipios detonar, una actividad tan importante como es la promoción industrial, cuando tienen un contexto de inseguridad pues muy elevado, ¿no? Tenemos otros casos como es la paradiplomacia cultural o como algunos autores también lo han establecido, el poder suave. Muchos de los gobiernos en entidades en el centro del país, en los estados de Guanajuato, Querétaro, el Estado de México, lo que han hecho es desarrollar no solamente acuerdos comerciales de atracción de inversión extranjera para sus corredores locales, porque muchas veces estos corredores locales pues tienen más o dependen más de la ejecución de los gobiernos federales, de los gobiernos estatales, perdón. Entonces ahí vamos viendo también que hay una superposición o un enfrentamiento entre diferentes niveles u órdenes de gobierno, en este caso municipales versus estatales. En ese caso, pues en lugar de que estos municipios vayan y atraigan inversión extranjera, lo que hacen es aprovechar toda esta riqueza cultural para poder hacer
hermanamientos entre ciudades. Entonces, es uno de los instrumentos mayormente utilizados por los municipios. Guanajuato, digamos, es uno de los ejemplos que tiene, pues, la mayor cantidad de hermanamientos en nuestro país, alrededor de 23, que está basado justamente en todo este, reitero, herencia cultural, ¿no? El Cervantino, ¿no? Es uno de los festivales más conocidos a nivel global, no solamente nacional, académico, ¿no? Por la importancia que tiene la universidad estatal en este territorio, pero también tenemos otro tipo de ciudades que también hacen lo mismo. Por ejemplo, el caso de Toluca. Toluca tiene un hermanamiento desde hace muchos años con la ciudad de Saitama, en Japón, donde recientemente nosotros aquí y lo digo porque yo vivo en esta ciudad, ¿no? En los primeros días de agosto vimos un festival del 1 al 3 de agosto muy importante sobre la presencia de Japón en la entidad mexiquense, en el Cosmovitral, que es uno de los edificios icónicos de esta ciudad. También existe, por ejemplo, un jardín que fue explícitamente donado por esta ciudad en Japón y que, bueno, hasta la fecha se preserva. Y este, digamos, hermanamiento entre ciudades trasciende. Es el caso, por ejemplo, del acompañamiento que hace la Universidad Autónoma del Estado de México. Uno de los primeros acuerdos de internacionalización que tuvo la universidad fue justamente con la Universidad de Saitama, que permitió el intercambio académico entre estudiantes e investigadores, profesores de tiempo completo, en un nivel muy importante. Hoy, muchos, por ejemplo, de los alumnos de odontología, sus posgrados los estudian justamente en Japón, no necesariamente en Saitama, pero es a partir, digamos, de esta modalidad de internacionalización que trascendió del municipio hacia las universidades, que también, digamos, se va detonando este acompañamiento entre municipios y, bueno, pues universidades autónomas. Tenemos el caso también de la paradiplomacia en las megaciudades. Y ahí, por supuesto, los casos de la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, pues son muy emblemáticos por la capacidad económica que tienen. Ahí un elemento también para que ustedes lo vayan considerando, pues es la capacidad financiera, los recursos financieros que tienen estas ciudades para poderse mover independientemente de si tienen un diálogo o no a nivel federativo o a nivel estatal, no, perdón, nacional. El caso de Monterrey, como yo les había dicho, esta estrategia de Invest Monterrey, ¿no? Que lo que quiere hacer, pues, es este hub aéreo, un destino turístico, para atraer no solamente la inversión extranjera directa, sino enmarcarlo en una multidimensionalidad más de las actividades que tiene, que son de importancia para el municipio, la cultura, el turismo, la marca ciudad, ¿no? Que es hoy muy emblemática justamente para las estrategias de comercialización y de marketing para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Por ejemplo, también nos preguntamos el hecho de que por qué, ¿no? Un avión que va desde la Ciudad de México hasta Tokio hace parada en la ciudad de Monterrey, ¿no? Pues tiene que ver justamente con esta estrategia. Si ustedes se preguntan, ¿no? ¿Cuántos vuelos tiene Cancún a nivel internacional? Bueno, pues enlaza pues, a muchísimas ciudades en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, directamente, porque claro, pues para el mundo exterior, mucho de México se entiende a partir del Caribe y en particular de Cancún. La Ciudad de México también es otro de los casos emblemáticos, fue una de las primeras entidades que tuvo pues una coordinación general de asuntos internacionales, el programa de acción internacional, y hoy lo que vemos, por ejemplo, es también que no solamente la Ciudad de México como en un nivel, digamos, mucho más elevado de municipio, está haciendo esta actividad, sino también hoy las alcaldías. La alcaldía, por ejemplo, o la demarcación, ¿no? Y que se les llama más bien demarcaciones. La Gustavo y Madero, perdón, es una de las demarcaciones que también hace una actividad internacional muy importante. Entonces, también observamos en el caso de la Ciudad de México cómo va bajando este nivel de actuación. Bueno, el caso que yo les decía de San Luis Potosí, de la firma con ACNUR, con un organismo internacional,
de cartas de entendimiento. Recuerden que no puede ser a nivel de tratados internacionales, porque eso solamente es una prerrogativa que tiene el Ejecutivo Federal y el Estado mexicano, pero los municipios pueden tener cartas de entendimiento, acuerdos de cooperación con organismos también descentralizados de otros países para que hagan pues, justamente sus actividades en el marco de sus territorios. Es el caso justamente de la paradiplomacia humanitaria y migratoria que realiza San Luis Potosí. Y por supuesto, este caso de la paradiplomacia débil que yo les había mencionado, los casos de Oaxaca y de Puebla, que son acciones que empiezan a darse para la ayuda al desarrollo local mucho más específico por los problemas de desigualdad, de marginación, de pobreza que acosan, digamos, a estas ciudades, pero que las vemos también en un esfuerzo todavía incipiente, que no puede concretizarse y no puede tener la resonancia que tienen pues, municipios más grandes, como es el caso de Monterrey o las demarcaciones en la Ciudad de México. Un poco ya para ir avanzando hacia la parte final de nuestra charla, pues, ¿cuáles son estos retos, no? Estas limitaciones que tienen los municipios. Bueno, evidentemente hay una capacidad institucional y técnica muy limitada, ¿no? Faltan oficinas, falta personal especializado y miren que pues ahí los, digamos, egresados, profesionistas de las relaciones internacionales, pues son muchísimos en nuestro país anualmente, pero los municipios no tienen, digamos, esta visión para poder proyectar a nivel global a sus localidades, ¿no? Siempre también a mis alumnos les digo el caso de los ejemplos de las páginas en Internet de nuestros ayuntamientos. Cuando entramos, ¿no? A las páginas de nuestros municipios, pues es lamentable, ¿no? El estilo que tienen, la información que tienen. Si fuera un turista internacional que a lo mejor perdido, ¿no? Y quiere venir a la ciudad de Toluca, pues no sabría ni cómo llegar, ni cómo moverse, ni a dónde ir, porque no están estos elementos básicos que los municipios importantes que han sabido hacer este tipo de relaciones internacionales, como por ejemplo Barcelona, París, Londres, sus municipios, sus ciudades tienen desarrollada toda una infraestructura desde su página de Internet y uno, sin saber esas ciudades, puede entrar a las páginas y conocer perfectamente la movilidad, el hospedaje, los destinos culinarios, los atractivos culturales. Y eso en nuestros municipios no lo encontramos. No lo encontramos porque no tenemos esta visión de los funcionarios públicos. Un muy pequeño porcentaje de municipios, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, pues tienen una oficina formalizada. El caso de Puebla, ¿no? Muy poco, bueno, yo diría también, inclusive me atrevo a pronosticarlo, pero siento que en el Estado de México también, ¿no? Muy pocos municipios están, digamos, en la vanguardia de esto. Los recursos financieros, por supuesto, son muy escasos. No se ve a la paradiplomacia como una inversión, sino que se le ve como un gasto, justamente por una falta de personal capacitado, por la falta de las visiones en la conformación de las políticas públicas. A mis alumnos también les digo, ¿no? Si van a ser funcionarios, tienen que pensar cómo formar, cómo hacer políticas públicas a nivel local, pero que tengan un impacto global. Siempre sin dejar de ver justamente este contexto internacional. Los cambios administrativos, como yo les había dicho, la falta de continuidad en los periodos de gobierno, ¿no? Para muchos ayuntamientos, pues es insuficiente, ¿no? Este tiempo que se les otorga para poder desarrollar, pues, acciones de gobierno mucho más contundentes. Pero eso también tiene que ver con el hecho de cómo quieren proyectar a sus municipios, desde qué ámbito. Y si ustedes ven muchos de los casos que yo les di, casi se enmarcan en una sola actividad. Muy pocos son los que enlazan una multidimensionalidad de actividades importantes que no sea la económica, sino también la cultural, la científica, la cooperación internacional. Eh,
estos acuerdos, sobre todo cuando hablamos de acuerdos de hermanamiento entre ciudades, pues muchas veces quedan sujetos a cambios de gobierno. El caso de la ciudad de Toluca ha sido emblemático porque por décadas ha traspasado, pero yo diría que es porque los presidentes municipales ni siquiera los conocen, afortunadamente, porque yo creo que si los conocieran, los desharían. Eh, Hay una coordinación compleja, como también ustedes lo evidenciaron en mi charla. Los municipios se pelean con los estados y los estados se pelean con la federación. Entonces, en lugar de tener realmente esta red transgubernamental que pueda aprovechar todas las sinergias entre los municipios, sus asambleas legislativas locales, ¿no? Para poder armar una visión de cómo se quiere, digamos, a estos municipios proyectarlos, hablar con los estados y hablar con la federación, pues hay una red muy, bueno, no existe, ¿no? Más bien ni se hablan entre ellas. Y cuando se quieren hablar, pues muchas veces pues se pisan los talones entre ellas. ¿Por qué ese municipio se va a llevar, ¿no? esta inversión extranjera en lugar de que se lo pueda llevar toda la entidad? Y entonces, ¿por qué esta entidad se lo lleva si no puede dárselo a otra? Entonces, bueno, pues hay esta falta de complementariedad entre los diferentes órdenes de gobierno. Y por supuesto, un desconocimiento de las herramientas, del tipo de acciones que pueden ejecutarse desde el nivel municipal y los potenciales beneficios que podría obtener un municipio en el momento de ser parte de la acción internacional, incorporar a su municipio justamente a las actividades globales. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones que podríamos otorgar, digamos, para que pues, nuestros presidentes municipales, nuestros cabildos, ¿no? Nuestros ciudadanos puedan ser o puedan ejercer, digamos, esta actividad internacional? Pues primero es la formalización, ¿no? Dentro de la estructura institucional es necesaria, pues, una oficina que atienda, que visualice los asuntos internacionales y cómo proyectar al municipio. Por supuesto, la profesionalización de los funcionarios en temas de cooperación internacional para el desarrollo, de negociación, de diplomacia, son fundamentales. Y ahí, pues lo tenemos resuelto, porque hay muchísimas universidades públicas y privadas que forman internacionalistas. Pero si ustedes a un internacionalista le preguntan si puede hacer, digamos, ser partícipe de una oficina en un municipio, yo estoy casi segura que también les dirían que ni siquiera saben, ¿no? Entonces también tenemos que trabajar con las universidades para que ellas también puedan incorporar a sus planes de estudio la necesidad, porque es una necesidad, creo yo, de política pública. Por supuesto, trabajar en red, y creo que aquí tiene que ver más con mi formación como académico, ¿no? De cómo hacer desde la gobernanza, desde las redes de política pública, verdaderamente acciones de política que impacten en el nivel local, pero reitero que tengan un nivel, pues, una consonancia muchísimo más global. Que puedan ver que el municipio, perdón, puede enlazarse con organismos internacionales, con sociedad civil, con universidades, ¿no? Con otros municipios de otros países del mundo y que puedan, pues, fortalecer. Y pues, por supuesto, focalizar esfuerzos, ¿no? No querer avanzar todo. En principio deberían de observar cuál es justamente, como dirían los economistas, esa ventaja comparativa, ¿no? Si es el turismo, son los negocios agroindustriales, si es la inversión extranjera, si es la educación, ¿no? ¿Cuáles son de todos esos ámbitos lo que más le interesa al municipio en ese momento? Pero debe de crearse como desde una necesidad, digamos, desde los gobiernos. Por supuesto, también aquí, pues yo creo que nuestros candidatos, nuestros futuros presidentes municipales, pues también tendrían que tener, pues, esta visión de cómo proyectarlos, ¿no? Si abrimos, por ejemplo, los planes de desarrollo municipal, pues prácticamente ninguno vamos a ver que alguien tenga colocado, ¿no? Queremos hacer acciones internacionales para proyectar a nuestros municipios a nivel global, ¿no? Eso es un desconocimiento total, digamos, de este trabajo. Por supuesto, está también el fortalecer la vinculación con la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores debería de ser justamente esta guía
de cómo encauzar a los gobiernos locales para hacer estos acuerdos interinstitucionales. Desde explicar este marco legal, ver estos vacíos que tiene la Constitución, pero que a la vez les permiten a ellos pues incorporarse como actores a nivel internacional para no poder, digamos, para no desperdiciar justamente esas pocas fortalezas que tendrían o esas pocas voluntades que tendrían los municipios. Relaciones Exteriores tendría que verse como un facilitador de estos procesos, no solamente como la instancia que protocoliza los acuerdos interinstitucionales, ¿no? Que muchas veces ya ni siquiera podemos conocerlos de manera abierta cuáles son esos acuerdos en qué municipios. El aprovechamiento de alianzas estratégicas entre municipios. Si mi municipio es muy pobre, bueno, me puedo unir quizá con el vecino o con los vecinos, ¿no? Y entre todos conformar una oficina común de asuntos internacionales. Potencialicemos los recursos en uno solo. Aprovechemos, ¿no? A las universidades públicas, a los centros de investigación público que tienen justamente a estos expertos, ¿no? Muchos de nosotros que somos profesores investigadores, ¿no? Teóricamente tendríamos que también darle asesoría, acompañamiento a estos municipios y bueno, muchas veces ni siquiera, pues evidentemente somos tomados en cuenta. La paradiplomacia, como les digo, en las universidades ha sido uno de los, yo creo que de las actividades que han reforzado las actividades educativas, todos estos proyectos y planes de internacionalización, que no solamente es el intercambio entre estudiantes, que es muy bueno, sí, por supuesto, para el estudiante, pero no nos quedemos solamente ahí en ver cómo un estudiante se va a otra universidad y entonces pues le recuperamos las materias y se las revalidamos, no, sino también hay que crear, incentivar a nuestros investigadores, a nuestros profesores, de que vayan a otros lugares, que se comparen, ¿no? Con otras realidades a nivel docente, a nivel investigativo, para que creen redes. Y esas redes pues puedan trascender justamente no solo dentro de sus universidades, sino dentro de la sociedad en la cual ellos pues están residiendo. Y bueno, pues estas, ya para terminar, en el caso de las conclusiones, yo les diría que, bueno, pues la paradiplomacia, pues es una realidad irreversible, necesaria en el siglo XXI, que tenemos el caso de municipios que han tenido una actividad importante, han proyectado, digamos, sus necesidades y han sabido aprovechar esas fortalezas que tienen a pesar de los pocos recursos con los que cuentan, pero necesitamos que los municipios sean más activos, ¿no? Como les dije yo, en el caso de la paradiplomacia, es más, está más documentada, está más analizada, está más realizada por las entidades federativas, no tanto por municipios. Entonces ahí es todavía una falta, digamos, un vacío que tenemos, no solamente en la academia, sino por supuesto en la práctica. Visualicemos a la paradiplomacia como esta herramienta estratégica que también puede ayudar a los ayuntamientos a resolver problemas importantes y ser partícipe de las soluciones globales, medio ambiente, por supuesto, migraciones internacionales, pandemias, ¿no? Toda esta tecnología, pues también los municipios son la realidad, ¿no? Viven la realidad de ello. Depende mucho de la voluntad política, reitero, y pues nuestros funcionarios tendrían que tener en consideración eso. La profesionalización, como les mencioné, creo que es un caso que está o un elemento que está resuelto a través de la formación de profesionistas en nuestro país, pero debe de haber o existir esta continuidad en estos proyectos, en estas oficinas, en estos programas en el nivel municipal y bueno, pues ayudarse de las instancias educativas. Los municipios mexicanos, inclusive aquellos periféricos, aquellos que no se sienten o que dirían, ¿por qué en mi territorio debo de proyectarlo a nivel global? Pues también tienen un potencial enorme para explotarlo a estos ámbitos internacionales, pero reitero, deben de hacerlo de manera estratégica, sostenible, reconociendo sus propias debilidades desde ahí y, por supuesto, formando alianzas y coaliciones con otros similares a ellos, ¿no? Para que puedan realmente, pues, tener un éxito y pueda hablarse de una mejor continuidad.
Yo me quedaría hasta aquí y bueno, por supuesto, estaría atenta a sus preguntas y comentarios. Sí, les agradezco mucho. Muchas gracias a ti, doctora. Es muy, muy interesante. Creo que hemos aprendido mucho. Siempre hablamos de la necesidad de que los municipios obtengan más apoyo, se vinculen y mira, pues la realidad es que no, no está pasando eso. Vamos a dejar un espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario de aquí o de los que nos están, de las y los que nos están escuchando por Facebook. A mí en cualquier momento se me puede ir la luz otra vez. De hecho, estoy con el internet de mi celular, pero no sé si aguante. Si eso, entonces Fabiola me va a hacer, que aquí está cayendo una tormenta, literal. ¿Por qué no Entonces, dejan de proyectar para que veamos las cámaras? ok, sí. Eso. Pepe, ¿tú quieres? Sí, yo sí quiero participar si no hay Adelante. objeción. No, pues yo antes que nada quiero felicitar muy entusiastamente a la ponente porque la verdad la encuentro una visión muy interesante y además tengo que decir con absoluta honestidad, me parece que es una visión alternativa muy rica porque yo le he de confesar a la ponente que yo la verdad estaba un poco sesgado, contaminado porque para mí esto de la paradiplomacia, veo que su bibliografía, veo que sus fuentes, pero sobre todo veo que sus trabajos y su enfoque son bastante abiertos, bastante innovadores y toman evidencias distintas a las que yo les digo que yo estaba un poco sesgado porque yo traía la versión sudamericana, la del Cono Sur, la de los O'Donnell, las de los de Esther Ponce, donde además, lamentablemente, el fenómeno de la paradiplomacia estaba más bien sesgado hacia otros temas más de desarrollo regional y menos con este enfoque de relación política y de fortalecimiento institucional que yo aprecio que nuestra ponente nos ha transmitido y que me parece muy sólido y que además me parece que su crítica es justamente la que tendríamos que tomar porque esta visión alternativa de la que yo decía que estaba un poco sesgado, yo notaba así como que algunas ausencias sobre todo porque pues ella nos ha dado una perspectiva que se sale del enfoque estrictamente metropolitano y nos da muestra, digamos, de un panorama en donde pues la centralidad del ejercicio paradiplomático vuelve a los municipios y no en estos otros estudios que parecen llevarnos más bien a la configuración de una red. Yo comparto que aquí en Jalisco se jactan mucho los alcaldes de que somos de los municipios que más hermanamientos tenemos, ¿no? Guadalajara durante años tuvo una sala donde tenía colgadas en las paredes todas las banderas y trofeos de los hermanamientos. Llegó a tener hasta 71 hermanamientos vigentes. La verdad es que el único que funciona es el que se tiene con Portland por la gran comunidad de jaliscienses que hay allá. Pero yo la verdad quiero felicitar a la ponente porque me parece que refresca mucho el planteamiento y que sobre todo ubica esta posibilidad de la paradiplomacia en el contexto de las propias capacidades municipales. Encuentro muy provocativas y muy interesantes sus propuestas de cómo fortalecer y cómo ver esto como una ventana de oportunidad para dar justamente seguimiento y alcance a los propios intereses del municipio y no dar la idea de que la paradiplomacia parece que es una red aparte y que no ayudaba, digamos, un poco al fortalecimiento de los propios gobiernos municipales. Yo en ese sentido digo, vi con interés su ponencia y las fuentes que cita, pero ya voy a buscar los trabajos de nuestra ponente, pero en todo caso sí quisiera felicitarla porque me parece que es muy relevante y que además aquí a la comunidad de GLOM nos ayuda y nos enriquece mucho esa perspectiva porque las otras perspectivas de la paradiplomacia como que parecía un menú, una oferta a incorporar y no algo que podría construirse desde la propia perspectiva del gobierno local y de la propia perspectiva de esta comunidad de investigadores locales que de repente pues parecía que lo internacional eran más bien pinceladas de proyectos específicos y no una estrategia institucional por sí misma. Yo es lo que tendría que compartir y de verdad reiterar por la claridad y la contundencia de sus planteamientos a nuestra ponente. Muchas gracias, Pepe. Pues efectivamente compartimos también esta visión de María Esther y creo que algo que es muy importante que ella dijo, que siempre hablamos de capacidades institucionales y también hay que hablar de capacidades, como ella dijo, de los profesionales que estudian relaciones internacionales y que parece que no pasan por los municipios.
¿no? Como decía ella, creo que ni, si les preguntas ni saben si se puede. Perdón. ¿Alguien más tiene una pregunta? Eh, Yo, bueno, más que nada quisiera hacer un comentario, pero no encontré dónde poner la manita en el Zoom. Sí, lo que quería comentar es agradecer, pues, la ponencia, me parece muy interesante. Me descorazona un poquito porque estoy pensando en términos por ejemplo, la acción climática. Creo que no me estoy escuchando, ¿verdad? Ah, sí, perdón. Sí. En términos de la acción climática, ¿no? Que me parece que es un esfuerzo tan importante, o otros temas que también requieren la cooperación internacional, pero que entonces me pregunto, bueno, ¿cómo podemos entonces avanzar en la acción climática y tener todo esto sin involucrar a los gobiernos locales? Me parece muy sorprendente, ¿no? Y me pregunto también si en otros países de Latinoamérica me imagino que la situación es similar. No sé si Marister tenga alguna referencia, ¿no? Y pues bueno, pues yo lo veo también, como dice, como muchas áreas de oportunidad que creo que podrían explotarse por ahí. Ay, muchas gracias a los comentarios de ambos. Sí, un poco yo, ¿Me sí. deja así juntamos las preguntas? Bueno, vale. Yo tengo sí una pregunta, no sé si quepa en esto, pero me gustaría salir de la duda, que está tronando bien fuerte. Eh, hay municipios que en el país, por ejemplo, recuerdo el caso de Mérida, que para proyectos así muy caros, como por ejemplo vertederos de basura, incineradoras, han conseguido apoyos de, no precisamente de gobiernos internacionales, pero de organismos internacionales como la ONU. En esos casos, ¿se considera para diplomacia? Y si sí, o cómo cabe en esto, en estos temas que tú nos has hablado. Y, por ejemplo, si hay no sé si es un apoyo de que les prestan o les dan dinero, o es una donación, o no sé si tú conoces estos casos y cómo entran en esto que tú nos habías comentado, y felicidades por la exposición. Eh, Froilán, ¿Contesto estas o otra más? perdón, Gracias, Froilán tiene una pregunta. Se me fue la luz. gracias, Te voy a soltar tantito la conducción, Fabi, por favor. Sí, está bien. gracias. No, pues también felicitar a la expositora. Sinceramente me pareció muy interesante el tema desde que vi el título de la ponencia. Y bueno, me integré un poquito tarde, pero según yo alcancé como la mayor parte de la exposición. Principalmente me quedo con esta mención que haces respecto a que los municipios en este contexto del siglo XXI pues tienen que subirse a esto de la paradiplomacia, de relacionarse con otros gobiernos a nivel global, ¿no? Bajo el entendido pues de la globalización, etcétera. Sin embargo, me surge una reflexión y de ella trataré de derivar una pregunta que es, bueno, a ver, los municipios, pues, como bien lo mencionaban, ya sea por tema de capacidades institucionales o no, pues no han podido cumplir con su agenda constitucional, ¿no? O sea, si tomamos el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales del último corte, el 2023, y rascamos la información disponible, vamos a ver que si menos de la mitad de todos los municipios pueden cumplir siquiera con su misión constitucional, que es la provisión de servicios públicos municipales, ¿no? Los 8 listados en el artículo 115. Pensar en que los municipios y que todos los municipios además deberían de llevar a cabo este tipo de acciones de relacionarse de manera internacional o de proyectarse en un contexto de la globalización, etcétera, me parecería como muy aventurado, ¿no? Entonces, en ese sentido, también me quedo mucho con lo que dices. Bueno, hay ciertos casos, municipios que están como pegados a, no sé, en la frontera norte, o municipios que por sus características socioeconómicas, no sé, porque son las capitales y luego la inversión extranjera directa, pues casi siempre está
orientada a estas regiones, etcétera, pues de alguna u otra manera también entran en la jugada de, de los acuerdos y de las negociaciones para que la inversión caiga ahí, para que la empresa se instale ahí, para que las escuelas, los centros de innovación tecnológica operen en esos lugares, etcétera, ¿no? Pero sí, me gustaría conocer a lo mejor tu postura o reflexión con base en todo esto que has investigado, de si, de si tú crees que todos los municipios deberían de tener o buscar de manera explícita una política pública para diplomacia, de relaciones internacionales, ¿no? Esa sería mi pregunta. Gracias. Ahora sí, adelante, María Esther. Muchas gracias. Les agradezco a todos sus comentarios, sus reflexiones, sus preguntas en torno a mi exposición. Yo ciertamente sin, digamos, el deseo explícito de haberme alejado un poco de esa visión de la cooperación descentralizada, ¿no? Que es donde muchas veces los municipios fueron colocados, ¿no? Desde un ámbito de las relaciones internacionales, porque creo que tienen digamos, su ventaja también. Fue quizá para muchos de ellos, el primer acercamiento que tuvieron para la paradiplomacia, ¿no? Y eso, pues, les permitió desarrollar, pues, actividades que después ya fueron refinando, ¿no? Como el caso, pues, de la Ciudad de México, muchos del Caribe, ¿no? Bueno, de la región del Caribe mexicano, para, pues, tener un expertise. Pero es cierto que ahora los marcos teóricos y analíticos han evolucionado mucho más allá de la cooperación descentralizada, afortunadamente, ¿no? Y creo que se desprende pues, de manera mucho más disciplinaria desde las relaciones internacionales. Entonces, digamos, no, yo no quiero tampoco hacer menos a estos primeros municipios que dieron ese paso, porque quizá a lo mejor no hubieran animado al resto de los municipios a hacerlo consecuente. Pero hoy sí, digamos, afortunadamente tenemos pues una variedad mucho más amplia de un marco analítico y que creo yo que permite enlazar a los municipios, hacerles ver al menos la necesidad, la importancia que tiene el ser un actor a nivel global, ¿no? No con la repercusión a lo mejor que lo puede tener un municipio con demasiados recursos, con demasiadas fortalezas, pero sí empezar a caminar desde ahí. ¿Cuáles son, digamos, otras experiencias en América Latina? Yo te podría decir que al menos de los casos que yo he conocido, ¿no? Hay casos en Colombia que pues mucho trabajan, sí, con el tema del Amazonas, de los recursos naturales, por supuesto también muchos de la promoción, ¿no? De los acuerdos de internacionalización, de cooperación científica y tecnológica. En Argentina, creo que lo tengo más visto a nivel de las provincias, ¿no? Mismo el caso, yo te diría, para el caso quizá de los estados en Brasil, pero no tengo así como tampoco un conocimiento mucho más detallado, ¿no? De lo que pueden hacer los municipios latinoamericanos. La literatura, pues evidentemente señala más una actividad más importante, por ejemplo, pues en los casos sobre todo en la Unión Europea, como las regiones, ¿no? Y municipios son los que participan en esta gobernanza multinivel para la celebración o la realización de las políticas públicas regionales dentro de la Unión Europea. ¿Cómo funciona este enlazado de cuando bajan los recursos hacia los municipios? Yo no he estudiado así un caso específico sobre municipios, pero tengo alumnos que son hoy, participan, digamos, son funcionarios públicos en la Semarnat o en la CONAVIO y participan en muchas de estos foros internacionales de cambio climático, de protección al ambiente, de reservas naturales, ¿no? Y por lo que ellos me han comentado, cuando ellos hacen o focalizan ya un, el apoyo específico a un territorio, a un municipio,
sí es vía la federación, o al menos en este caso Semarnat o Relaciones Exteriores, con la actividad de un organismo internacional que los enlaza a ellos y que después bajan a los municipios. ¿Por qué? Bueno, pues porque la diplomacia internacional pues tiene ese camino, ¿no? O sea, un organismo internacional tiene que vincularse pues con el Estado-nación para poder llegar a tener el impacto local. Entonces, como digamos que viene de esa visión tradicional, es como funcionan, al menos en este caso, reitero, de protección de reservas naturales, acuerdos en materia de reforestación, de protección al medio ambiente, vienen a través de organismos internacionales, agencias inclusive de cooperación internacional para el desarrollo, pero vía las secretarías federales para después llegar a los municipios. Y sobre la pregunta de todos deberían hacer para diplomacia, bueno, pues yo soy internacionalista, ¿no? Yo te diría que sí, ¿no? O sea, desde mi perspectiva, todos, al menos teóricamente, pueden hacerlo, ¿no? Deberían o no, yo te diría que viendo los problemas, o sea, los municipios sufren el cambio climático, las inundaciones, las sequías, las migraciones internacionales, el recorrido, ¿no?, de los migrantes. Hoy los migrantes pasan por ciudades donde, en México, donde antes nuestras ciudades no eran ciudades de tránsito, de movilidad, de migración. Y hoy muchas lo están haciendo cuando antes no tenían esa actividad. Entonces están participando de una actividad o de un problema global. Bueno, la pandemia, ¿no? Llegó hasta el último rincón de los países, todos los países en el mundo, todos los territorios, lamentablemente, de un impacto mayor a un impacto menor debido a la concentración, por supuesto, de habitantes, sí, pero todos tuvieron esta repercusión. El Internet, ¿no? O sea, realmente los problemas hoy, quizá a lo mejor por mi deformación, pues tiendo a pensarlos siempre de manera global con estos impactos siempre territoriales. Pero yo sí considero que al menos deberían hacer el esfuerzo de reflexionar sobre la importancia de ser jugadores en la paradiplomacia o en las actividades internacionales. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias, María Esther. No sé, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Es un tema fascinante realmente, ¿no? Porque nos pone mucho en perspectiva de qué hacemos los gobiernos locales, ¿no? Y sobre todo los esfuerzos públicos, ¿no? Todos estamos afectados por las mismas situaciones, como dices, y tendríamos en teoría que estar actuando todo el mundo en la misma sintonía, ¿no? Sí, yo pienso que sobre todo, como lo mencioné en la parte de las conclusiones, hay municipios que no tienen ni los recursos ni las capacidades, inclusive como decía Froilán, para poder afrontar las necesidades, las obligaciones que por ley están establecidas. Pero si conjuntaran esfuerzos, si pudieran vincularse entre los, digamos, vecinos, ¿no? Los estados, los municipios, perdón, vecinos, pues yo creo que podrían conjuntar esfuerzos y elaborar pues una política mucho más importante. A lo mejor hasta a ellos les podría venir bien ese ejercicio de gobernanza, ¿no? Entre municipios y poderse proyectar de alguna forma. Claro. Y incluso acceder a iniciativas internacionales y financiamiento, que bueno, a lo mejor eso ya va un poco de salida en este mundo tan que está Sí. cambiando tanto, ¿no? Pero en teoría, pues creo que también hay demasiada acción y demasiados recursos para proyectos específicos, por ejemplo, ¿no? De que lo que quieren estos organismos es que haya un impacto en la comunidad. Y entonces ahí es en donde el gobierno local tendría que estar entrando, ¿no? Sí, de eso, digamos, viven pues las agencias de cooperación internacional para el desarrollo, las agencias de Naciones Unidas que tienen impacto en territorio, ¿no? De muchos de estos proyectos, de estos programas, de estas bolsas de dinero, se pierden porque no hay realmente un proyecto que conjunte todas las capacidades que digan, bueno, si te doy el dinero, ¿cómo realmente vas a hacer para que soluciones esta problemática, no sé, de los vertederos, ¿no? A cielo abierto, por ejemplo, o de la tala, ¿no? O sea, eso sería, digamos, como el trabajo de ellos.
Así es. Una última pregunta, perdón. ¿Debería la federación estar encabezando este tipo de capacitación y de motivación a los gobiernos locales? Por supuesto, por supuesto. Como yo les dije, Relaciones Exteriores tendría que hacer un trabajo mucho más dinámico de poderles enseñar que no solamente tienen que protocolizar los acuerdos interinstitucionales, que yo creo que muchos municipios ni siquiera los conocen, ¿no? O sea, ese debería de ser un trabajo importante. Creo que otro trabajo importante también debería ser desde las legislaciones, ¿no? Sobre todo los senadores, estas comisiones de relaciones exteriores deberían de estar conscientes de que pueden ser ellos también, pues, artífices en la conducción, en la capacitación de los municipios. Pero claro, cuando te preguntas a veces quiénes son esos legisladores que se supone que están en las comisiones de relaciones exteriores, pues tampoco tienen, pues, una formación o una capacitación en torno a ello. Entonces, pues a lo mejor tendríamos que empezar primero desde formarlos a ellos. Y por Ok. supuesto, creo que las universidades tienen mucho que decir respecto a esta formación de capacidades. Adelante, Pepe. Muchas gracias. Sí, yo la verdad es que encuentro muy provocador cómo la discusión se está asentando aquí, porque es cierto lo que dice Marister, tendría que haber un trabajo mucho más de considerar que nuestra política exterior es del Estado mexicano y no del gobierno federal, porque incluso es la política exterior del Poder Ejecutivo Federal. Yo recuerdo el modelo de los Länder alemanes, donde toda misión diplomática por ley están obligados a llevar cuando menos un delegado representante de lo que es el equivalente a la conferencia de gobernadores y de alcaldes allá. Es decir, no puede haber una misión diplomática o un mecanismo de cooperación donde cuando menos no se le dé vista a estas unidades subnacionales que muy bien María Esther nos hacía la precisión de qué es lo subnacional, qué actores lo conforman. Y yo creo que en ese sentido sí valdría la pena en impulsar esta idea de que finalmente en sus láminas presenta muy bien cuál es el sentido y el alcance de esta labor para diplomacia. Y yo creo que sí tendríamos que pensar en una política exterior más del Estado, con todos sus actores involucrados, incluso cruzando agendas o incluso hasta en posiciones encontradas. Yo recuerdo haber participado en una reunión de cooperación donde los quebecuas y los alcaldes de Quebec estaban en contra de las posiciones del gobierno federal canadiense y de la provincia de Ontario, y sin embargo ellos tenían la representación y era válida su postura en esa negociación justamente por la idea de que la representación es de todos los actores y sobre todo Quebec tenía una postura muy clara respecto al impacto que ciertos acuerdos de cooperación podrían tener en sus propias capacidades. Entonces yo creo que sí valdría la pena hacer un exhorto en ese sentido y obviamente pues a nosotros la academia también nos toca pues hacer, sumarnos a esas líneas de trabajo y hacer exhortos y demostraciones de la pertinencia de contar con actores que participen en esos mecanismos, desde la ratificación que mencionaba Marister, hasta incluso la creación de canales específicos para temas de agenda subnacional, porque de repente están diluidos. Si la Semarnat no te impulsa tus áreas naturales protegidas, pues nadie más te las impulsa, tienes que ir a WWF o que alguien te compre el problema cuando tendría que estar claramente contemplado un espacio, aunque por momentos pueda estar vacío, ¿verdad? Me parece, la verdad, insisto, muy interesante cómo estamos llegando a este punto de convicción, además empatando la agenda académica con la agenda institucional, ¿no? Sí, así es. Un tema sin duda fascinante. Pues, ¿algún otro comentario? Sigue el micrófono abierto. Bueno, si no hay más, no me resta más que agradecerles que se hayan conectado, la presencia de todos, agradecer a la ponente estas ideas tan provocadoras, invitarla también a que en un futuro se una aquí a la red con nosotros, bienvenida sería. Y también, de parte de la doctora Cecilia, pues una disculpa porque tuvo esta situación técnica con su conexión y la electricidad. Y pues, algunas palabras finales, María Esther. No, pues muchísimas gracias. La verdad es que sí, me voy muy contenta de haber aportado algo a la discusión y pues
poderles haber enseñado, ¿no? Que también mostrado que la importancia que tienen los municipios como actores internacionales, que es una de las vertientes que muy poco se visualiza y que pues tendría que estar en la agenda política. Claro que sí. Y bueno, recordarles al público y a todos que este video en un par de días se sube también a nuestra página de YouTube. Entonces también ahí para que lo recomienden a sus alumnos y quede el material disponible. Y pues, bueno, sin más, les mando muchos saludos en parte de la red IGLOM y pues nos veremos en un mes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos, hasta luego.